¿Cuántos dicen amén? Una de las mayores, uno de los mayores inconvenientes del trasteo, porque literal es un trasteo cada domingo, gracias Unicita, es el hecho de que muchos de los cables y de los, no sé cómo se llama, bueno, lo que usan allá, se han ido dañando por el trasteo, de conectar, de desconectar, para las secuencias, para los retornos que usan. Y confiamos en el Señor de que pronto estaremos en el lugar donde ya podamos dejar todo estable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya tenemos algo, después ahorita les contaré, no les voy a contar, sino más tarde les doy el anuncio, porque hemos venido hoy a estudiar la palabra del Señor. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos por un momento, por favor? Y vamos a orar para colocar este tiempo en manos de nuestro Señor. Y con sus ojos cerrados, ¿por qué no me acompaña en esta oración, por favor? Padre, hoy te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias por este tiempo maravilloso de alabanza, de adoración, porque hemos podido cantar cuán grande eres tú, Señor. No importa lo que venga, no importa lo que acontezca, no importa lo que suceda, podemos cantar cuán grande eres tú, Señor. Y por eso nuestro corazón te adora, te exalta. Pero ahora, Señor, que nos acercamos a tu palabra, te pedimos que nos hables por ella y que tu palabra sea real en nuestros corazones. Por favor, Espíritu Santo, háblanos por tu amada palabra y que cada corazón sea tierra fértil para que tu palabra pueda germinar y dar el fruto que tú tienes para cada corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo número 1. Quiero que me acompañe hasta allí, por favor. Primera de Pedro, en el capítulo número 1. Cuando lo tenga, me puede decir amén. Primera de Pedro, capítulo número 1. ¿Sí? ¿Me prestas? Si es que mi celular lo usaron para... Leo y te lo paso. Mi celular está transmitiendo hoy. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 8 y 9 para cerrar nuestra primera parte que hemos venido estudiando. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dígale a la persona que tiene a su lado, con gozo. Dígaselo sonriendo, al que el tapabocas no lo deje, dígale con gozo. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra alma, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Sabe algo? Venimos desarrollando, y lo último que hablamos hace 15 días que hablamos del texto de Primera de Pedro es esperanza en medio de las pruebas. Y dijimos que había una esperanza sobre la cual usted y yo descansábamos, reposábamos, que era la esperanza, número 1, de la salvación y número 2, de la segunda venida de Cristo. Porque Cristo vuelve, ¿cuánto lo creen? Él viene por su iglesia. Él vuelve por una iglesia y es la esperanza de la salvación y del retorno de Cristo, y una salvación que vivimos desde ahora. Ahora el apóstol comienza a desarrollar una idea maravillosa y dígale a la persona que tiene a su lado una comunión personal con Cristo. Después de hablar de la esperanza gloriosa que viene desarrollando el autor sagrado, ahora habla de cómo podemos usted y yo descansar o disfrutar de esa esperanza. En medio de los afanes y los aceleres de la vida, muchas veces tenemos la mala información de pensar que el evangelio se convierte en un trampolín que nos apoya a salir de aquellas situaciones apremiantes que la vida nos puede presentar. Pero eso nos olvida que el evangelio es más que eso. El evangelio es más que eso, es un llamado a vivir una vida de experiencias nuevas con el creador del universo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablo de experiencias, y aquí hago un paréntesis, cuando hablo de experiencias, no estoy hablando de saltar, no estoy hablando de temblar, no estoy hablando de gritar, no estoy hablando de siéntelo ahora, no estoy hablando de nada de eso. No estoy hablando de ese tipo de experiencias. Cuando hablo de experiencias,
Hago de aquellas experiencias que me llevan a entender, que me llevan a comprender que hay una eternidad prometida y hay una seguridad de salvación para mi vida. Es decir, venga lo que venga, suceda lo que suceda, he sido sellado y apartado para un reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y a eso es a lo que nos está hablando el autor. Por eso es que Pedro, que había tenido el privilegio de conocer al Señor Jesucristo mientras vivía en la tierra, cosa que no tenían sus lectores. Recuerde que Pedro está escribiendo a los despatriados, gente perseguida, gente angustiada, gente con problemas como usted y como yo. Que no es fácil desarrollar una vida cristiana en medio de todo lo que el mundo presenta, con los afanes que vivimos, con los cuestionamientos como los que estamos haciendo. Somos el único país en Latinoamérica y en América Latina que aprueba el aborto con 6 meses. El tema en Ucrania y en Rusia, posturas políticas que no las cuales no vamos a hablar, pero la gente se afana, algunos dicen son señales del fin y entonces se empiezan a preocupar. ¿Pero acaso los afanes de la vida son los que nos tienen que llevar a buscar a Cristo? ¿Los problemas que se presentan son los que nos tienen que llevar a buscar a Cristo? ¿O la invitación de Pedro es a una iglesia que debe entender que tiene que desarrollar una vida de intimidad y una vida de comunión con el Creador del universo? A eso estamos llamados. La pregunta sería, ¿cuáles son las características que reflejan entonces esa comunión real que cada uno de nosotros debe manifestar como creyentes? Pues Pedro desarrolla en estos 2 versículos algunas características que creo que es importante que usted y yo reevaluemos en esta mañana si las tenemos o no. Si aquellas características que Pedro está hablando a la iglesia de este primer siglo, usted y yo las tenemos en nuestra vida como creyentes. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que dice Pedro? El apóstol comienza diciendo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dígale a la persona que tiene a su lado. Dígale, amor y confianza son 2 ingredientes fundamentales en toda relación. Y más en una relación tan significativa como el caminar con el Rey del universo. Este versículo, hermano, exalta 2 cosas que son esenciales en la vida de todo creyente o en la vida de todo hijo de Dios y son vitales para desarrollar el gozo. El amor y la confianza nos van a llevar a desarrollar el gozo que Dios quiere que usted y yo vivamos en medio de las circunstancias de persecución, de sufrimiento. Pedro le está diciendo a la iglesia: si tienen un amor y un gozo acertado, van a lograr un amor y una confianza acertada, van a lograr desarrollar el gozo que se requiere en medio de las crisis. Y más adelante entraremos a mirar todo esto. Un autor comentaba: en corto hay una igualdad entre los creyentes del tiempo presente y los que vivían en el tiempo de la encarnación, es decir, a los autores del primer siglo. Porque Cristo para un alma creyente es el mismo hoy, ayer y por siempre. ¿Cuántos lo creen? El mismo Cristo del que predicaban en el primer siglo es el mismo Cristo del que predicamos hoy. Y las mismas características que requería Pedro para la iglesia perseguida son las mismas que usted y yo debemos vivir hoy. Y son las siguientes: amor, confianza y gozo. Y lo primero que comienza diciendo el autor es amar a Cristo. ¿Amar a quién? Y puede sonar muy simple decir amar a Cristo. Pero cuando entendemos que nuestro amor por Cristo está enfocado en el amor ágape, no es un amor filial de amigos, no es un amor eros de pareja, es un amor ágape. ¿Y qué implica que sea un amor ágape? Implica fidelidad, implica compromiso, implica rendición de la voluntad. Si usted en esta mañana me dice: yo amo a Cristo, pastor, yo le debo decir a usted: usted debe ser fiel a Cristo, debe tener compromiso con Cristo y debe rendir su voluntad a Cristo. Si usted no es fiel a Cristo, si usted no tiene compromiso con Cristo, si usted no rinde su voluntad a Cristo, usted no ama a Cristo. Pastor, no me diga eso, usted no me conoce. No, pero hay un estándar de medida que es la palabra del Señor. Y la palabra nos dictamina cómo debe vivir el cristiano.
¿Está conmigo hasta ahí? Y Pedro está diciendo cuáles son aquellas, y puede haber muchas más. Y por eso es que hace un contraste con Pedro. Él mismo está contrastando su vida. Pedro venía de caminar con Jesús, Pedro venía de andar con Jesús, pero ¿qué hizo Pedro con Jesús? ¿Qué hizo Pedro con Jesús? ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Un profesor dijo que porque le sanó la suegra. No sé qué tan cierto sea, eso no está en la Biblia, es una mera especulación. Sí, no es bíblico, pero ¿por qué Pedro niega a Jesús? Pero conociéndolo lo negó. Pero aquí Pedro está contrastando algo, y es que el amar a Cristo no se basa en la vista física, porque no lo hemos visto. ¿Quién de los que está aquí ha visto a Cristo? Hay por ahí un predicador medio hereje, y no le voy a decir el nombre porque no es nuestro problema, pero él habla de una cuarta o quinta dimensión y dice que tuvo una visión de Cristo que bajó disfrazado de bombero para hablarle de una nueva dimensión espiritual. O sea, una iglesia perseguida que busca al Señor no le ha visto y tiene que creer por fe, pero hay gente que ha visto a Cristo disfrazada de bombero. Pero Pedro está diciendo, no le hemos visto ni le vamos a ver, pero tenemos que amarlo por lo que Él ha dicho y ha prometido que va a hacer. Y es el desafío que está poniendo sobre la iglesia. El amar a Cristo se basa en una relación espiritual con Él. ¿Y cómo voy a conocer a Cristo? Vuelvo y le pregunto, ¿a quién de los que está acá se les ha parecido Cristo? Entonces, ¿cómo hago? Por su palabra. La única manera en que yo puedo desarrollar una vida de relación y de comunidad y de comunión con el Señor es por medio de su palabra. Si usted no ama la palabra, usted no va a amar a Cristo. No nos engañemos. Usted no puede decir ama a Cristo y no amar la palabra, porque van una cosa ligada a la otra. ¿Está conmigo hasta ahí? Usted no puede decir yo amo unas cosas de mi esposa, pero las otras no. Puede que haya cosas que le disgusten, pero usted la ama como es. Por eso está con ella. ¿O quién aquí está obligado? Aproveche. Hoy puede ser libre. Hoy lo podemos rescatar hoy. Ibrahim, ¿no? ¿Todo bien? Bueno. Usted no puede decir ama a Cristo y no amar la palabra, porque es que la palabra nos da las pautas de lo que es amar a Cristo en los tres aspectos que miramos. En ese amor que habla de fidelidad, rendición de la voluntad y de compromiso. Un texto maravilloso que usted y yo conocemos en Marcos capítulo 10 versículo 21 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Han leído el pasaje? El joven rico, hay un mandamiento implícito, pero luego Jesús lo hace explícito. Vende todo, y dice el texto que el joven lo miró y tenía muchas posesiones y se va. ¿Cuál es el mandamiento ahí que está explícito? La renuncia y el compromiso. Amar a Jesús implica renunciar a lo que puede ser más preciado para nosotros. Amar a Jesús implica renunciar a lo que puede tener más valor para nosotros. Y aquí el tema era renuncia a todo por seguir a Cristo, porque el corazón de este hombre estaba pegado a lo material. Y usted no puede decir amar a Cristo, pero todavía amar las cosas que no agradan a Dios y que hacen parte de un mundo, una naturaleza caída. Amar a Cristo, hermano, exige un compromiso total y una rendición total de nuestra voluntad, de nuestro compromiso. ¿Está conmigo hasta ahí? Así que no diga amo a Cristo y hace lo que quiere. Ama a Cristo y vive como quiere, porque eso no es amar a Cristo. Si nos amamos, hermano, y caminamos con el Señor, debemos entender que le servimos es a Él. Y por eso es que Lutero hablaba de dos tipos de temor. Y hay gente que amar al Señor, y esto debemos tenerlo muy claro, hay gente que no peca por miedo al infierno. El infierno es una realidad. Pastor, no hable de eso no es tan chévere porque la gente no se queda. Bueno, pero el infierno es una realidad. Y hay gente que no peca es por miedo al infierno. Y si usted no peca por miedo al infierno, usted no ama a Cristo como tiene que amarlo. ¿Está conmigo hasta ahí? O sea, yo no digo yo no voy a pecar porque me voy para el infierno.
Yo no peco, es porque amo a Cristo. Y porque lo amo a Él, no quiero ofenderlo, no quiero fallarle. Es porque lo amo a Él. A mí el infierno no me preocupa porque ya Cristo me salvó de allá. Pero si usted no peca por miedo al infierno, su motivación y su amor están equivocados. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿O quién está? Vuelvo y le repito, es el mismo ejemplo. Yo estoy con mi esposa y en comunión con ella y no estoy con ella por miedo a que, ay no, pero es que va a quedar solo, pero es que es porque hay un amor y si yo no le fallo a ella es porque la amo, porque la respeto. ¿Cuánto más con Cristo? Entonces hay un temor a veces servil que hablaba Lutero y es el temor del carcelero o del preso que sabe que el carcelero viene a golpearlo y a juzgarlo, y Lutero hablaba de ese temor servil, la gente viene y tiene temor a Cristo. Y entonces no pecan por miedo al infierno. Hay mucha gente que predica un evangelio saudita de terror, de usted todo es el infierno y se va para el infierno y entonces hay mucha gente que piensa que el evangelio es de prohibiciones. El evangelio no es de prohibiciones, porque es que el evangelio no es de someter a nadie. No sé si me estoy dando a entender. Lutero hablaba del temor filial, y el temor filial es el amor que un hijo tiene por el padre. ¿Cuántos son hijos acá? Y el resto, obra y gracia. ¿Cuántos somos hijos? Es que usted no se involucra, pastor, es que yo nací divino. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Es el temor reverente que un padre, y yo como hijo buscaba no decepcionar a mi padre. Y tenía temor de desilusionarlo. ¿Me doy a entender? Es ese tipo de temor que yo tengo hacia Dios. Porque te amo, Señor. No quiero desilusionarte, no quiero fallarte. Porque amo a Cristo. Entonces tengo temor, es filial. Ese temor que me lleva a amarlo y a no querer fallarle. William Lincoln escribió: la gente habla mucho del amor, pero la verdadera prueba del amor a Dios y a Cristo es que en la prueba dice: no querría perderme el favor y la sonrisa de Dios, de modo que prefiero sufrir antes que contristarlo a Él. Imagínese eso. Prefiero yo sufrir antes que verlo a Él contristado porque le fallé. Sigue diciendo William Lincoln: el amor se contestará con una corteza y la sonrisa de Dios antes que una mejor posición y la popularidad del mundo sin ella, es decir, sin la presencia de Cristo. Estas pruebas han de sobrevenir a todos los verdaderos hijos de Dios. Aventan el tamo del trigo, el oro sale purificado del fuego y purificado de sus escorias. Dígale a la persona que tiene a su lado: amar a Cristo implica compromiso total. ¿Está conmigo? Luego dice: amar a Cristo habla de confía en Cristo. Sigue diciendo Pedro allí en el versículo 8. El que ama a Cristo no puede dejar de creer en Él, y el alma que ama pues no puede dejar de creer. O sea, van de la mano. Creer y amar van de la mano. Usted no puede decir que ama a Cristo y no confía en Él. Vivimos por fe y no por vista, dijo el apóstol Pablo. Usted no puede decir yo amo a Cristo pero no confía en Él. Amar a Cristo implica confianza y confiar en Él implica amor. Y se lo pongo a la vida matrimonial. Mi esposa, cuando trabajaba en el banco, que ya no podía estar conmigo en la iglesia, yo tenía que salir a visitar solo. Y alguna vez alguien nos decía: pero pastora, ¿a usted no le da cosa que el pastor ande solo y vaya a visitar solo? O a mí me decían, porque mi esposa llegaba y decía: mi amor, mira, un cliente me trajo esto, un cliente me regaló esto, y decían: pero usted no le da cosa. No, porque es que yo, porque la amo, confío en ella. Y ella me ama y confía en mí. ¿Me estoy dando a entender? Igual ella era la que perdía. ¿O no, Katy? Ella era la que pierde. ¿Cierto, Ardito? Ellas pierden. No, entonces el tema es que es lo mismo con Cristo. Usted no puede decir yo amo a Cristo, pero no confía en Él. Y leí algo que me parecía muy bonito. Decía: una anciana se cayó y se rompió la pierna mientras asistía a una conferencia bíblica durante unas vacaciones. La anciana le dice al pastor que la visitó: sé que el Señor me llevó a esta conferencia, pero no veo por qué esto tenía que suceder.
y no veo ningún bien que resulte de esto. Sabiamente el pastor le dijo, Romanos 8:28, no dice que vemos todas las cosas, que vemos que todas las cosas obren para bien, dice que lo sabemos. Sabemos que van a obrar para el que está en el contexto de la salvación. Romanos no dice que vemos de qué forma va a suceder, porque Dios es soberano. Y cuando yo descanso en la providencia de Dios, yo sé que independientemente de lo que suceda y acontezca, Dios está en control. ¿De qué manera? Él es soberano y Él sabe cómo lo hace. Eso es confiar en el Señor, hermano. Rendirle a Dios todo, obedecer su palabra, independientemente de lo que acontezca. Por eso es que usted y yo no vamos a poder confiar en el Señor y desarrollar una confianza si no conocemos su palabra. Va muy de la mano. Amar y creer nos va a llevar a estudiar y a profundizar la palabra. Confíe en Cristo. Si yo le digo, ¿cuántos aman a Cristo? Y el resto hoy pueden recibirlo en su corazón. ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. Confíe en Cristo. ¿Pero por qué confío en Cristo? Porque los evangelios hablan de lo maravilloso que hizo Jesús. Los evangelios nos narran la vida, obra, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los evangelios nos van a llevar a conocer a Jesús de una manera personal y a confiar en Él, en su maravilla, en su gracia, en su amor, en su obra. Pero si usted no conoce los evangelios, ¿cómo va a conocer la vida de Jesús? ¿Cómo va a confiar en Él si no confía en lo que la palabra dice? Muchos han querido desvirtuar la escritura, pero usted y yo somos de los que confesamos y creemos que la Biblia es la palabra inequívoca de Dios. Es inspirada de pasta a pasta. Y que Dios habló allí palabras de vida para usted y para mí hoy. ¿Cuántos lo creen? Conozca a Jesús. Por eso es que el amor y la fe van juntos. Caminar con Jesús, hermano. Por eso es que en medio de las circunstancias difíciles o las pruebas, usted y yo debemos ir a la palabra del Señor y crecer en fe. Mire, yo le voy a confesar algo. Yo le decía a mi esposa, amor, a mí me afana que ya llevamos largo tiempo y no conseguimos lugar. Íbamos a un lado, íbamos al otro, buscábamos y no conseguimos. Y no buscamos. Ahorita hay un lugar que está casi ya listo. Pero igual yo le dije a mi esposa, no me voy a afanar más. Porque cuando uno las cosas se le ponen complicadas, usted llega a pensar, ¿será que es que no está haciendo las cosas bien? ¿Será que es que yo le dije a mi esposa, mi amor, ¿será que es que hay una propuesta de un trabajo por el distrito? Y yo le decía a mi esposa, ¿será que nos dedicamos a otra cosa? ¿Será que ya cumplimos la etapa con la iglesia? ¿Será que por eso no sale nada? ¿Será que estamos forzando algo que no es? Porque cuando hay falta o cuando uno pierde la confianza, a usted le llegan muchas ideas a su cabeza, muchas preguntas. No sé si le ha pasado y usted cuestiona todo. Pero la escritura nos dice, hermano, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y yo tuve que aprender que nuestra comunión con Cristo, hermano, solo podía crecer mediante su palabra. Y que solo su palabra fortalecía nuestra fe. Y que solo su palabra intensificaba el amor por Cristo. Es solo por su palabra. No es por poner música de adoración. Porque es que hay gente que quiere poner, y yo oro con música de adoración, no le estoy diciendo que esté mal. Pero mi comunión con Cristo y mi amor con Cristo no puede ser si la canción me hace llorar o no. Si quiere llorar, le pegamos y lo ponemos a llorar con su previa autorización para no meternos en problemas. Porque si hay gente que, ay, es que esta canción sí me toca y me hace llorar y está bien, pero cuando usted lea la palabra tiene que quebrantar su corazón. Cuando usted ore por la palabra tiene que quebrantar su corazón, porque le está ayudando a crecer en su fe y en su comunión con Cristo. Y es lo que está diciéndole Pedro a la iglesia de aquel siglo, y es lo que el Espíritu Santo hoy está hablando a la iglesia presente. San Agustín decía, fe en Dios no es creer que me va a sacar del horno de fuego, porque nos han enseñado que la fe es pensar que no nos va a pasar nada malo. San Agustín dijo, fe en Dios no es creer que me va a sacar del horno de fuego. Fe en Dios es creer que aunque no me saque, Él me sigue amando. ¿Cuántos lo creen?
Y termina diciendo, las mejores cosas solo se aprenden en el horno de fuego. Pablo dice, porque por fe andamos y no es por vista. Y en lo que Pedro le está diciendo a sus lectores, no lo vieron, pero su experiencia, su conocer a Jesús, les lleva a pasar por encima de las circunstancias difíciles que estén atravesando. Por eso Pedro les dice, hay un gozo, y es un gozo inefable. Y es interesantísimo, hermano, que el tercer aspecto es, número 1, amar a Cristo, número 2, confiar en Cristo, pero número 3, llegar a la persona que tiene a su lado, regocijarnos en Cristo. ¿Regocijarnos qué? Y me gusta mucho lo que dice un autor. Un autor decía, tal vez no podemos regocijarnos por las circunstancias, pero podemos regocijarnos en medio de ellas. No podemos regocijarnos por las circunstancias, porque a quién le gusta que le vaya mal, a quién le gusta tener problemas, a quién le gusta estar enferma, a quién le gusta... Yo no había podido venir, o bueno, si había podido venir, no había podido predicar por un tema que estoy manejando clínico. Y yo frustrado le decía a mi esposa casi con lágrimas, me aburre sentirme así, iba a decirme mamá, pero no lo voy a decir, me cansa estar así. Me cansa estar así, le dije, me incomoda y lo decía con rabia y frustración, porque le dije, ya salí de lo de la espalda, ahora otra vaina. Pero cuando estoy estudiando, porque esto lo tenía hace como 20 días, no, y leo lo que dice este autor, no se regocije por las circunstancias, pero regocíjese en medio de ellas. ¿Cómo me regocijo en medio de las circunstancias? Centrando mi mente y mi corazón en ¿quién? En Cristo. El ancla de mi fe es ¿quién? Cristo. No son las circunstancias. El ancla de mi fe es Cristo. Amén. Él es el que me sostiene, hermano. Cada experiencia, cada prueba nos ayuda a aprender algo nuevo y maravilloso en cuanto a la gracia y el amor del Señor. Y yo estudiando el texto, uno podía mirar o hacer análisis comparativos. Abraham descubrió verdades en cuanto al Señor, donde va a ofrecer a su hijo. Los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, en el libro en Daniel, descubrieron la cercanía de Dios cuando estaban en el horno de fuego. Pablo aprendió la suficiencia de la gracia en medio del aguijón. Por eso es que en medio de las crisis, su ancla y la mía, que es Cristo, nos llevan a regocijarnos por encima de toda circunstancia. Y en lo que le está diciendo Pedro a esta iglesia sufriente, el gozo no es un estallido emocional que dura solo un momento, no es una respuesta a las circunstancias. El gozo, hermano, es uno de los indicadores vitales de cómo está nuestra relación con Dios. Porque las crisis o nos apartan de Dios o nos fortalecen con Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? Y leí algo que me parecía maravilloso, decía canarios de vida y muerte. Y me pareció curioso porque decía, los mineros de carbón saben que los gases peligrosos pueden juntarse silenciosamente y secretamente en los túneles. El monóxido de carbón los asfixia, el metano explota. Una explosión de metano cobró la vida de 12 hombres en el desastre de la mina de Sahó en el 2006, en el este de Virginia. En 1906, casi 1.100 mineros murieron en Francia en una cadena masiva de explosiones. Sin embargo, en los primeros días de la minería de carbón se encontró una solución eficaz y poco tecnológica. Los mineros trajeron canarios a las minas, porque el metabolismo del canario es muy sensible a la calidad del aire. A la calidad del aire. Mientras las aves de color amarillo brillantes sigan cantando, los mineros saben que el aire es seguro. Si los niveles del gas suben, los canarios dejan de cantar, se tambalean en su jaula y eventualmente caen al suelo en la jaula. Cada vez que los mineros se daban cuenta que los canarios dejaban de cantar, sabían que tenían que salir porque el monóxido de carbono estaba subiendo. Pero me gusta mucho lo que dice el autor. El autor dice, el gozo cristiano es como ese pájaro cantor amarillo. Uno de los primeros efectos del pecado, el error doctrinal o las luchas es que perdemos el gozo de Cristo. Cuando tu corazón deja de cantar, es una advertencia para ver de cerca tu vida y rebajar tu doctrina. Me pareció tan bonito eso porque
Y lo hablo por toda la experiencia también que estábamos viviendo. Señor, aún en medio de la crisis podemos cantar, porque nuestra mente y nuestro corazón están confiados en que tú eres el ancla de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora el que tiene a su lado, no deje de cantar. Bueno, a menos que haga llover. Por favor, no cante, dígase. El gozo aparece muchas veces en medio de la dificultad, del sufrimiento, de las pruebas, de la persecución. Pero recordemos lo que dice el salmista. David dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quieres sentir gozo? Vaya a la presencia de Dios y Él le va a llenar. La gente, por estar hoy feliz, consume drogas, alcohol para llenar vacíos de su corazón, va a ciertas cosas, pero todo es pasajero y más va a pedir el cuerpo, porque más vacío, más solo se va a sentir. Pero cuando usted y yo vamos al ancla de la fe, que es Jesucristo, a la presencia de Dios, dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. Está triste, está aburrido, está frustrado, está cansado, está decepcionado, está deprimido, vaya a Dios, que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Es solo en su presencia. Y dice el texto que es inefable. E inefable traduce literalmente superior al habla. El gozo que Dios da no se puede expresar con palabras. Es la experiencia del creyente, es decir, está en el vivir en la plenitud de Cristo, que no importa lo que pase, hermano, no voy a poder explicarlo. Pero porque estoy alegre con todo lo que está pasando, porque hay un gozo que me sostiene, y es el de estar con Él. Y la gente no va a entender, no voy a poder explicar. Por eso el término que usó Pedro es tan característico, inefable. No hay palabras para expresar lo que es estar en la presencia de Cristo y experimentar su gozo donde todo parece estar mal. Luego el versículo número 8 nos dice, y es maravilloso: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sabe algo? Después de hablar de toda esta experiencia, Pedro les dice: hay algo mucho más importante por lo cual se tienen que gozar, y es por la salvación de sus almas. ¿Cuántos dicen amén? La comunión con Cristo está en el amor, la confianza, el gozo inexplicable. Pero nada puede superar el hecho de que somos salvos y que vamos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que Pedro está diciendo: pues están obteniendo la finalidad de su fe, la salvación del alma. Y aunque pareciera que hablaran un tiempo futuro, el tiempo griego es un tiempo presente. Desde ya, usted lee el texto en griego y desde ya están viviendo la salvación. Desde ya vivimos como hijos de Dios, como herederos del reino celestial. Desde ya lo vivimos. Nos comportamos, actuamos, caminamos, vivimos, enfrentamos la vida desde ya como herederos de los santos del Señor. Pero debemos entender que mientras esperamos la consumación de todo, ¿qué es la consumación de todo? Cuando Cristo vuelve, porque Cristo vuelve con gloria y con poder. Pero mientras Cristo vuelve, hermano, usted y yo le servimos a Él con fe, con amor, con compromiso. Porque es que ya la salvación está presente. Y la expresión, la salvación de vuestras almas, es curiosa como la usa Pedro, porque Pedro la usa diferente a como la usa Pablo. Porque Pedro está usando la palabra psique desde una versión muy judía, no desde una versión muy griega. Y cuando Pedro está hablando de la psique, del alma, está hablando de que es la totalidad de la persona. Todo mi ser, todo lo que soy, está salvado ya por Cristo. ¿Y esa salvación qué implica? ¿Esa salvación a qué me lleva? Esa salvación habla de que la obra salvífica y redentora de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la libertad del pecado, de la muerte, de la esclavitud del pecado. Puedo vivir como un hijo de Dios. ¿Esto qué implica? Nosotros a veces hablamos de salvación, pero ¿qué implica? La palabra es maravillosa.
Porque hablar de salvación es entender, número uno, que Dios me libertó de la culpa que el pecado traía sobre mi vida. Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que Satanás a usted y a mí nos acusaba, nos señalaba todos los días. Pero cuando Cristo viene y nos libra y nos limpia y nos salva, ya no hay nadie que nos acuse, ya no hay culpa. Y uno lucha con eso. Mira, cuando yo empecé a caminar con el Señor, yo iba a orar y yo me acordaba de cosas que había hecho. Cerraba mis ojos y me acordaba de cosas. Y yo decía: no, yo soy muy pecador, yo no necesito la gracia de Dios. Y por mucho tiempo eso volvía yo al mundo, porque cada vez que iba a orar me sentía muy pecador. O sea, y uno entra como con complejo de gallina persiguiendo cucaracha, y uno se siente así lo más bajo del mundo, y que todo lo persigue porque usted es muy malo. De esa culpa Cristo nos ha libertado. Ya no se deje acusar. Si Satanás quiere acusarlo, quiere señalarlo, quiere llenarlo de temor, ya Cristo ha quitado la culpa de nuestras vidas, pero también de la condenación, también de la ira venidera, también de la angustia, de la desesperación, del desconsuelo. La salvación de Cristo nos ha libertado de todo esto, hermano. Usted y yo solamente tenemos que caminar con Él en amor y en salvación. Y quiero terminar leyéndole algo que encontré en el catecismo de Heidelberg. No sé si lo dije bien, Felipe. Nuestro profesor de inglés. Pero mire lo que dice este maravilloso catecismo: Cristo Jesús salva completamente, por lo que cada creyente puede decir: Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Estamos hablando de un Cristo que nos ha salvado, que ha prometido estar con nosotros y nos guarda de todas las acechanzas del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese sobre sus pies, por favor. Por eso, hermano, creo que podemos decir, como el apóstol Pablo dijo a Timoteo. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice en 2 Timoteo 1:12: por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que en medio de todo lo que está sucediendo, noticias de aborto, noticias de guerra, hermano, angustias, dificultades, frustraciones, los desafíos diarios, las crisis familiares, matrimoniales, todo esto es llevadero cuando aprendemos a tener una comunión personal con Cristo. Hoy depende de cada uno de nosotros aceptar, confesar, caminar la palabra y vivir en el desafío que Cristo nos ha llamado. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, mientras pasan los chicos de la alabanza? Y con sus ojos cerrados, ¿por qué no adoramos al Señor? Y si puede levantar sus manos al cielo por un momento y decirle: Señor, yo te entrego todo, yo quiero vivir en esa comunión. Sí, Señor. Yo quiero vivir en esa comunión que tú das, Señor. Esa comunión porque te amo, porque confío, porque me gozo y porque hay algo maravilloso que es la salvación de mi alma. Por eso te adoro, Señor. Por eso te exalto, Señor. Por eso descanso en ti hoy, Señor. ¿Por qué no le canta esto al Señor por un momento? Le dice: no tengo nada que ofrecerte. No tengo nada para ofrecer. ¿Por qué
no levanta sus manos y le dice: Señor, hoy te adoro? Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón Solo un corazón quebrantado una y otra vez, Señor. Una y otra vez. Y no hay nada que me apasione más. Y no hay nada que me apasione más. Nada que me apasione más. Solo un corazón. Solo tu presencia. Solo tu mirada. Solo tu mirada me hacen suspirar. ¿Por qué no le dices hoy: Señor, yo me inclino ante ti? Me inclino ante ti. Rey que perdona. Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Me inclino ¿Por qué no levanta sus manos y le dice: tú eres digno, Señor, solo tú eres digno? Tú eres digno eternamente digno. Impresionante. Solo ante ti, Señor. Solo ante ti yo me inclino. Nuevamente dígale: tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Eternamente digno. Eternamente digno. Impresionante. Digno. Solo ante ti, Señor. Solo ante ti yo me inclino. Señor, hoy te adoramos y te decimos: ayúdanos a amarte realmente como es, a asumir el compromiso, a rendir la voluntad como tiene que ser. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, por encima de las circunstancias, a saber que tú estás en control de todo, pero ayúdanos a tener ese gozo, Señor. Ese gozo que a veces viene a robarnos, Señor, el diablo, los problemas, la crisis, las dificultades. Pero hoy, Señor, no nos gozamos en las circunstancias, pero sí por encima de ellas, Señor. Y sabemos que tú estás en control, Señor. Que hay delicias allí, Señor, en tu presencia. Tú nos levantas, tú nos sostienes. Pero sobre todo nos gozamos en lo maravilloso que es la salvación, donde Satanás ya no tiene autoridad sobre nuestra vida, nuestro corazón, donde nos has perdonado de la ira venidera, donde nos has quitado la culpa, donde, Señor amado, nos has salvado de la condenación del pecado. Y hoy te podemos adorar a ti y podemos exaltar tu nombre como un solo pueblo. Y podemos decirte: Señor, queremos crecer y caminar en esa comunión de intimidad contigo. Hoy, Señor, dejamos nuestras cargas delante de ti. Dejamos nuestros corazones delante de ti. ¿Y por qué no terminamos diciéndole: tú eres digno, Señor? Digno. Tú eres digno. Eternamente digno. Impresionante digno. Solo ante ti, Señor. Solo ante ti yo me inclino. Nuevamente dile: tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Eternamente digno. Adóralo, Señor, te entregamos todo lo que somos, todo lo que somos, todo quienes somos, Señor. Toda culpa, todo temor, Señor, que el enemigo había querido colocar, Señor, toda amargura en nuestro corazón, tú la has llevado, tú la has cargado en la cruz. Dígale: tú eres digno, Señor. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos a ti. Solo caminamos delante de ti.
eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti. Solo ante ti yo me inclino. Señor, gracias. Gracias porque podemos decir que hay un gozo inefable. No entendemos, pero ese gozo termina en la gloria tuya. Pedro le dice a la iglesia: ese gozo inefable nos lleva a dar gloria. Y hoy te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, porque tú estás en control, Señor. Y nos gozamos y nos alegramos porque creemos a ese Cristo de gloria, de poder y de vida. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Gracias porque has salvado nuestras almas. Te adoramos, Señor, te exaltamos. No hay palabras para describir qué amor maravilloso. Bendito eres, Señor. Oramos por la iglesia. Oramos por cada vida que nos está viendo, que nos verá en la transmisión, Dios. Por cada vida que está allí desde su hogar, Padre, en crisis, en angustia, donde tú le levantas, donde tú le fortaleces, Señor. Y gracias por lo que haces, Padre. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Por una ofrenda de palmas al Señor hoy dice: gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Tome su lugar, es tan amable. Dígale a la persona que tiene a su lado: a vivir en comunión con Él. Amén. Vivir en comunión con Él. Y antes de pasar a los anuncios, siempre hemos hablado de la importancia del dar al Señor y de dar